Me parece increíble que una cadena de tiendas departamentales tan respetada como Liverpool ahora vende autos chinos. Pero estos no son los típicos autos chinos de los que todo el mundo se queja. No, señor. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Estos autos tienen una tecnología eléctrica tan avanzada que bien podrían ser naves sacadas del universo cinematográfico de Marvel o de las mismas Guerras de las Galaxias. Hoy viajé a una pista de pruebas llamada Centro Dinámico Pegaso para poner a prueba todos los modelos que BYD tiene a la venta tanto en Liverpool como en agencias y concesionarios de nuestro país. Empezaré por el más pequeño y terminaré a bordo de un superdeportivo para descubrir qué tan dura paliza pueden aguantar. Acompáñame a vivir esta aventura. Hasta el momento, el primer coche que nos toca hoy es BYD Dolphin. Es el vehículo más compacto de la marca en nuestro mercado el día de hoy. Próximamente vendrán unos vehículos más compactos también, con precios más accesibles. Pero Dolphin es una chulada porque es muy ágil, muy práctico. Y chequen cómo se mueve este pequeñín, porque el torque de su motor eléctrico le ayuda a empujar con ganas. Para esta prueba le toca el primer turno al volante a mi brother Rodrigo del canal Cabezas de Petróleo. Vamos a ver cómo le fue. 3, 2, 1, Rodrigo inicia tranquilo los primeros metros, pero luego pone pedal al metal en el acelerador y si me escucha empujar, es porque realmente el empuje del torque es contundente y se sienten las fuerzas laterales. Rodrigo lo hizo bastante bien, pero ahora es mi turno. ¡Qué estrés! Porque puro piloto chido aquí están tomando el tiempo. Al que gane le van a dar su regarrote. Tú eres el mejor, bro. Sabes hacerlo perfecto. Confío en ti. No tanto Soy como tu ustedes, fan. pero gracias. salimos a la hora sí, 3, 2, 1, Ok. La neta estuvo bastante padre que mi hermana Andrea Chegoyen pasara a dejarme palabras de buena vibra. Y al mismo tiempo que estaba pensando esto, estaba tratando de mantener máxima concentración para no tirar ningún cono mientras procuro hacer la prueba en el menor tiempo posible. El radio de giro para dar vuelta es bastante bueno y BYD Dolphin tiene más contundencia de lo que imaginas en un auto compacto. Se siente muy bien la emoción de conducir este auto eléctrico al límite. Bastante rico. Se siente bien. O sea, la suspensión, el torque. Se ve un coche pequeño, pero realmente, como dice el papá de Austin Powers, no es el tamaño, sino cómo lo mueves. Después de probar el Dolphin, pasamos al otro lado de la pista de pruebas donde nos espera esta joya. El siguiente vehículo que nos toca no es este rojo, sino el gris de acá atrás. Este es el Tang. Es el SUV más grande de la marca hasta ahora en nuestro país. Recuerden que todos estos vehículos son 100% eléctricos. Vamos a ver qué tal se conduce esta belleza. Y para no perder la costumbre, mi brother Rodrigo va primero al volante. 3, 2, 1, fondo. Fondo. Okay. Fondo. Fierro. Después del 0 a 100 empezamos a tomar curvas con velocidad. A pesar de la intensidad de las curvas, la comodidad de los asientos y el lujo interior son excelentes. Oh. Sí. Súbete al lavadero, súbete al lavadero, súbete al otro lavadero. Sí. Luego es mi turno al volante, así que vamos a ver cómo me fue. 3, 2, 1, fondo. Fondo es fondo. Voy a agarrar esta curva desde acá. El lápiz es grande, largo. Salgo y me meto por esta esquina, pero sigo doblando para agarrar la siguiente esquina. Y luego regresamos aquí, nos mochamos, le damos una buena mordida al lavadero, regresamos acá. Ojos siempre viendo lejos. El torque es impresionante. BYD solo fabrica vehículos excelentes. No contentos con la primera vuelta, me tocó hacer el circuito una segunda vez. Realmente impresiona lo bien que se agarra aún en las curvas más apretadas. La regeneración está bien, se prenden solitas las intermitentes. El lápiz está acá, mis ojos ya están viendo la siguiente esquina. Y aquí regreso, Ya te lo voy llevando. me muerdo como el lavadero, regreso por acá, regreso por aquí, me la como por acá también. Bueno, el lavadero, la suspensión está re bien para ser un vehículo de 2 toneladas o más y el torque es brutal. Vas a dejar atrás a cualquiera en la autopista con uno de estos. BYD Han pasa la prueba y tenemos la pantalla que se da vueltas. BYD Tang estuvo muy padre, pero la siguiente joya me dejó con la boca abierta. Ahora nos toca el turno de probar el nuevo BYD Seal. Este es el que se está lanzando el día de hoy. Es un vehículo súper deportivo y esta prueba consiste en pasar por esta parte de aquí mojada, hacer una maniobra de esquiva para poder sentir cómo responde el vehículo. Me encanta el interior, sí se siente el interior de un vehículo deportivo.
100%, radio de giro del volante, una vuelta y tercio, ni siquiera vuelta y cuarto, bien. Aquí se suponía que debía acelerar suavecito, pero ni me di cuenta de la velocidad. Ya le estaba dando bien duro. Eso es todo. Jala muy bien, patea muy duro. Íbamos relativamente rápido. No sentí la velocidad, estaba acelerando bastante y cuando me di cuenta ya iba más rápido de lo que nos dijeron que deberíamos de tomar la maniobra. Entonces tuve que frenar un poquito para compensar. Vamos a dar una segunda vuelta, rogarle al cielo que esta vez lo haga bien. Dios, es que dan muchísimas ganas de poner pata a fondo. Muchísimas. ¡Vámonos! El empuje es de 10. Voy a frenar un poquito y cambio de carril y ya está. Nada mal. La suspensión está muy bien. Además, los detalles en alcántara y materiales suaves que van todo esto en las puertas se ven preciosos, insertos bonitos, asientos súper cómodos, la palanca de cambios como con todos estos botones aquí centrados, está de 10. Está muy, muy hermoso el coche. Tal vez otros autos tendrían problemas con estas pruebas en el agua, pero BYD no. Y ahora le toca el turno a mi BYD favorito. Este es el BYD Yuan, es el SUV compacto de la marca. Este es el BYD que a mí me gusta más. 480 kilómetros de autonomía, 100% eléctrico, que con buenos hábitos seguro le puedo sacar más de 500 kilómetros, con malos pues menos. Sin embargo, este es el que me encanta. Miren lo que bonito. Esta prueba consiste en tomar una serie de curvas como en forma de zigzag, hacer un circuito, dar la vuelta y terminar por este lado. Con cualquiera de los vehículos BYD no tienes que preocuparte que su batería se vaya a incendiar o mucho menos, porque es la única batería del mercado que pasa la prueba de ruptura sin incendiarse. ¿Cómo se va a sentir en estas curvitas? Eso es lo que estamos a punto de descubrirlo, así que vamos a verlo. Hay modos de manejo con esta cosita de aquí. Lo pongo en Eco, Sport. Me encanta el diseño, me encanta el interior, me encantan las líneas fluidas, me encanta todo. Primero una vuelta despacito de reconocimiento para también sentir la regeneración cuando quito el pie del acelerador. Suave, 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 suave. El punto es no tumbar los conos y sentir cómo toma las curvas. Aquí ya le damos un poquito más de galleta. ¿Cómo está? Está bien chido. Me encanta esta camioneta. BYD Yuan Plus me encanta porque tiene muy buena autonomía de la batería, gran espacio interior y una buena relación costo-beneficio, y creo que es ideal para mi vida, además de que se maneja muy bien. Ay. Encima de eso, el control de tracción y las asistencias de seguridad activa realmente te hacen el paro y ayudan mucho para prevenir accidentes. Nada mal. Un poquito duro ese freno al final, tengo que mejorar la técnica, pero... ¡Me salí! ¡Me voy a meter! Todos los BYDs te dan ganas de seguirle dando duro todo el día. Entran todos los controles, todas las asistencias, te mantiene bien en el carril. O sea, si sales a carretera en un BYD Yuan, no tienes nada de qué preocuparte, digo. Sí tendría uno de estos. ¿Por qué no lo tengo? Es una buena pregunta. Después de hacerle pruebas a absolutamente todos sus modelos, afirmo lo que ya sabía. No hay un BYD malo. Si estás pensando comprarte un auto eléctrico, considera muy seriamente darle la oportunidad a esta marca. Sé que vienen llegando al país este año, sin embargo vienen muy sólidos. Su ingeniería es buenísima. Manejo, seguridad, la batería más segura, todo. Vale la pena que por lo menos vayas a hacer la prueba de manejo, porque todos los autos de esta marca son una verdadera chulada.